Ok, vale, entonces, bueno, ya retomando esto, ¿vale? Tenemos, acuérdate, nuestra componente Y, que estamos denotando como FY, nuestra componente X, ¿no? Que sería FX, y la magnitud del vector, en este caso, jugaría el papel de la hipotenusa, ¿sale? Entonces, para poder calcular las componentes de un vector, vamos a echar mano de nuestras funciones seno y coseno. Ahora, de acuerdo a la notación que estamos utilizando, ¿sale? Vamos a tener aquí que, bueno, lo voy a anotar como CA, lo que sería cateto adyacente, ¿ok? Y para que se vea un poquito más claro, le voy a cambiar el color. Esto sería cateto adyacente. Y el cateto opuesto, ¿ok? Va a ser la componente Y, ¿ok? Eso sería cateto opuesto, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Mm, déjenme girar aquí esto. Ahí está. Ok, entonces esto es el cateto opuesto. Y la hipotenusa, ¿sale? La hipotenusa, que en este caso sería la componente de nuestro vector. ¿Vale? Entonces, la hipotenusa va a ser esta parte de aquí. ¿Sale? Bien, entonces, ya con esa notación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, seno de 30 grados, de acuerdo a la definición que es cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso tendría que ser la componente y del vector entre la componente f, ¿sale? Y de aquí, acuérdate, todos los números que están dividiendo pasan del otro lado de la igualdad, ¿sí? Pasan multiplicando. Por lo tanto, la componente y del vector va a ser igual a la magnitud f, ¿ok? Por el seno de 30 grados. Es decir, numéricamente hablando, ¿no? La componente, acuérdate, son 55 por lo que valga el seno de 30 grados, ¿no? Entonces, ahí en sus calculadoras pongan, por ejemplo, seno de 30 y díganme cuánto les da. Chicos, ¿cuánto es seno de 30? Bueno, 55 por el seno de 30, ¿sale? Ya lo que les dé,
va a ser lo que mide nuestro vector en el eje de las Y's. ¿Ok? Ahora, la función coseno, que en este caso sería coseno de 30 grados, va a ser igual a la componente x de nuestro vector entre la magnitud del vector. ¿Sale? Otra vez, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, la componente f del vector va a ser igual a f por coseno, ¿sale? De 30 grados. Entonces, otra vez, tendrías que multiplicar ahora 55 por lo que te dé el coseno de 30, ¿sale? Y eso va a ser la magnitud, o bueno, más bien, va a ser la coordenada x de tu vector, ¿sale? Entonces, dense cuenta que echando mano de nuestras funciones trigonométricas, podemos calcular la magnitud, o bueno, más bien las componentes de un vector si nos dan su magnitud y su ángulo de inclinación. ¿Ok? ¿Vale? ¿Dudas con esto, chicos? Está fácil, ¿no? Bueno, sale. ¿Dudas de todo esto? No, maestro. ¿No? No. Ok, entonces, a ver, déjenme subir un poquito aquí el dibujo. Algo así, más o menos. Ahora, vamos a suponer que tenemos, ¿vale? Tenemos ese eje X, ¿no? Y tenemos el siguiente vector. En algún punto sale, está, voy a marcar en negro, o bueno, más bien lo voy a marcar en rojo para que se note. Y ahora vamos a suponer que el ángulo que forma nuestro vector con el eje horizontal es de 45 grados, ¿sale? Y el ángulo que vamos a considerar va a ser este lado de acá, ¿sale? Este ángulo de aquí, ¿ok? Lo voy a pintar a ver si me sale. Bueno, no. 45 grados. Y vamos a suponer que su magnitud del vector, igual le vamos a llamar f. La magnitud del vector va a ser de 3 unidades. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Sale? ¿Cuáles serían las componentes de nuestro vector? ¿Ok? Ahora hay que calcular las componentes de este vector. Igual que hace rato, ¿no? Lo que podemos hacer es trazar un triángulo, ¿sale? Para que veamos la relación que hay entre las funciones trigonométricas y el triángulo que estamos considerando. ¿Sale? Entonces, fíjense, si este triángulo lo superpongo aquí, ¿no? Déjenme moverlo un poquito. Ahí está. ¿Sale? Entonces, se forma este triángulo nuevamente. ¿Ok? Lo voy a mover, lo voy a desplazar de este lado.
Acuérdate que el ángulo vale 45 grados. Ahí está. Y la magnitud, que en este caso sería el valor de la hipotenusa, ¿sale? Sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, este es el valor de la hipotenusa, que sería la magnitud de mi vector. Y entonces, otra vez, ¿no? Ahora, mi cateto opuesto, ¿sale? Siempre es el que queda enfrente del ángulo de, que estamos considerando. ¿Ok? Entonces ahora el cateto opuesto sería este cateto de acá, ¿no? Que también correspondería a la magnitud y de nuestro vector, ¿vale? Y el cateto adyacente, ¿sale? El cateto adyacente sería este cateto de abajo, o este lado de abajo. Pero ahora aquí algo que debes de considerar es lo siguiente. El sentido de nuestro vector va a la izquierda y hacia arriba, ¿sale? Entonces, a la izquierda y hacia arriba sería la componente o las componentes del vector. Por lo tanto, para el eje de las X tendríamos menos Fx, ¿sale? Eso va a ser la componente de nuestro vector, menos Fx, que en el triángulo sería el cateto adyacente. Bien, entonces ahora, tomando las funciones trigonométricas que ya conocemos, ¿sale? Eso va a ser, por ejemplo, seno de 45 grados. ¿Ok? Acuérdate que seno, por definición, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, tendríamos la componente y del vector entre su magnitud. ¿Vale? Y haciendo el despeje correspondiente, ¿no? Tendríamos que Fy, ¿sí? Así como en el caso anterior, Fy es igual a la magnitud F por el seno de 45 grados. ¿Sale? Sustituyendo los datos, ¿no? Lo que sería, ahora F vale 3, entonces tendríamos que multiplicar 3 por lo que valga seno de 45. Y eso, pues te va a dar la componente en Y. ¿Ok? O hacemos uso de la función coseno. Entonces, coseno, ahora en este caso, 45 grados, va a ser igual a cateto adyacente, ¿no? Que sería menos Fx entre la componente, bueno, perdón, entre la magnitud del vector, que sería F. Aquí, si hacemos el despeje, fíjate, nos va a quedar menos Fx igual a F por el coseno de 45 grados. ¿Sale? Pero algo que debemos de cuidar, acuérdate, es siempre que despejemos una variable, la variable tiene que ser positiva. Y en este caso, f de x es negativa. Por lo tanto, para quitar ese signo menos, vamos a multiplicar a toda la ecuación por menos 1 y entonces nos queda simplemente fx igual a menos f por el coseno de 45 grados. ¿Ok? Y eso es porque, pues, la componente x va a la izquierda y por lo tanto necesita ser negativa.
¿Ok? Entonces ya el valor numérico pues sería menos 3 por lo que valga el coseno de 45 grados. ¿Ok? Eso ya con tu calculadora lo puedes ir metiendo los números y empezar a hacer esos pequeños cálculos, ¿sale? Pero bueno, en resumen, acuérdate, cuando te dan la magnitud y el ángulo de inclinación de un vector, puedes calcular sus componentes rectangulares usando las funciones seno y coseno. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Pues vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Sale? Acuérdense que esta clase se está subiendo a un canal de YouTube que se llama Cápsulas Académicas. En caso de que necesiten volver a ver el video, ¿sale? Ahí lo van a encontrar. De hecho, la clase anterior está puesta ahí en YouTube para que la vuelvan a retomar. ¿Ok? Ok. Vale, pues entonces aquí vamos a dejarle. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense, lávense las manos, usen su cubrebocas. Bye. Muchas gracias, profe. profe. Cuídese. Cuídese. Nos vemos.